Primero que nada, la filosofía parte de la experiencia, del deseo de conocimiento. Este es propio del ser humano y nos induce a plantearnos distintas interrogantes a lo largo de nuestra existencia, como lo hicieron los primeros filósofos. Esta búsqueda, este interés por seguir aprendiendo y ese conocimiento son los que dan sentido a la vida del hombre. Ya desde que nacemos, desde que comenzamos a percibir el mundo, todas las personas sentimos esa curiosidad por saber. Por ejemplo, cuando somos bebés, tocamos todo, porque es a través de ello de lo que sentimos y obtenemos conocimientos. Tocamos, probamos y de esta manera aprendemos. Etimológicamente hablando, la palabra filosofía significa amor por la sabiduría. Ahora bien, muchas personas asumen que este saber se limita al estudio teórico y académico. No obstante, filosofar va mucho más allá. Aunque no lo creas, todos aplicamos la filosofía en la vida cotidiana. En este sentido, los niños pequeños son grandes filósofos, pues mantienen una posición de curiosidad ante el mundo y constantemente cuestionan el porqué o cómo de las cosas. Asimismo, los adultos también filosofamos cuando tenemos inquietudes sobre la vida, cuando nos replanteamos situaciones cotidianas o cuando asumimos posturas justificadas basadas en un marco de creencias. ¿Quién no ha pasado en su vida por algún momento de tristeza, ya sea por enfermedad, o por problemas económicos o familiares, o por otra cosa cualquiera? Todos alguna vez en nuestra vida hemos pasado o pasaremos por estas situaciones que nos amargan la existencia. Pues bien, la filosofía también nos puede ser de utilidad para afrontar y superar estas situaciones problemáticas. El primer filósofo que nos puede ayudar es Heráclito, que nació en Éfeso en el siglo V a.C. y que formuló la teoría del todo fluye. Todo pasa, panta rei, decía él, en su idioma. Según ella, nada es permanente, de tal manera que no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, porque las aguas están en continuo movimiento, y cuando me meto en él por segunda vez, no lo hago en las aguas que había cuando lo hice la primera, porque ya están a muchos metros o kilómetros más abajo, camino del mar. Según el filósofo alemán Wolfram Eilenberg, todos tenemos una filosofía, sin la que no podríamos vivir la vida. Esta engloba ideas muy generales sobre quiénes somos y quiénes son los demás, cómo fueron las acciones en el pasado y cómo serán en el futuro. Por lo tanto, este pensador afirma que la idea de aplicar la filosofía en la vida cotidiana no es tan así, sino que la filosofía ya está ahí, siempre estuvo con nosotros. Solo hay que reconocer dónde está y cuándo sucede. En esta concordancia con la que afirma Eilenberg es una realidad que todos filosofamos. Lo que ocurre es que la mayoría no es consciente de que lo hace. Por ejemplo, aplicamos la filosofía en la vida cotidiana cuando nos preguntamos cómo entender al otro y a la sociedad, cuando nos cuestionamos en el sentido de nuestras vidas o a reflexionar cuáles acciones son las más correctas en una situación determinada. Dicho esto, el quehacer filosófico empieza con la duda, por lo que cada conversación que sea fluida, amplia y enriquecedora sobre un tema en específico puede ser filosófica. Incluso la reflexión individual, producto de la inquietud, también es un acto filosófico. Hoy les voy a hablar sobre la ética, la moral y la moralidad. Se dice que la ética o la filosofía es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, y la moral, el buen vivir, la virtud y la felicidad y el deber. La ética estudia el origen, la naturaleza y el significado de conceptos éticos. Y la ética normativa busca normas o estándares para regular la conducta humana, y la ética aplicada examina controversias éticas específicas. La ética moral son conceptos muy relacionados que a veces se usan como sinónimos para tradicionalmente se diferenciar que la ética es una disciplina académica que estudia la moral. La ética no inventa los problemas morales, sino que reflexiona sobre ellos. Las acciones relevantes de la ética son acciones morales, que son aquellas realizadas de manera libre, ya sean privadas, interpersonales o éticas. La ética no se limita a observar y describir esas acciones, sino que busca determinar si son buenas o malas, emitir juicios sobre ellas y así ayudar a encauzar la conducta humana.
El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. A lo largo de la historia, han habido diversas maneras de entender la ética y distintas propuestas morales orientadas de la vida humana. Aunque la ética siempre fue una rama de la filosofía, su amplio alcance la conecta con muchas otras disciplinas, incluyendo la antropología, biología, economía, historia, política, sociología y tecnología. Ética en la práctica profesional. La ética en la práctica profesional, tiene una íntima relación con la responsabilidad social, tanto que es la ética profesional la que posibilita llevar la práctica a los valores que pregona la responsabilidad social, y es la ética la que nos ayuda a ejercer la responsabilidad en un marco de coherencia y correspondencia social, para que la responsabilidad social, RS, responsabilidad social corporativa, RSC, responsabilidad social empresarial, RSE, puedan acometerse y no solo sean respetadas a la misma distancia. Se necesita de profesionales que sean éticos. Yo voy a hablar acerca de lo que es la relación entre ética y las profesiones. Bueno, la ética está intrínsecamente relacionada con las profesiones, que finalmente son prácticas humanas que nacen y se organizan. Como ya se planteó, para proporcionar un bien específico a la sociedad, para contribuir a través del cumplimiento de un deber ser moral. Bueno, esta es la relación estructural entre ética y profesión que nos permite ver con claridad que toda profesión tiene un fundamento ético y que toda acción profesional tiene que cumplir un deber ético. Principios éticos y ciudadanos de las profesiones. El origen, razón de ser y sentido de la profesión es ético. Ofrecer un bien a la sociedad es el bien interno de la profesión. Estos principios éticos son los de no maleficencia, beneficencia, autonomía, respeto, justicia, responsabilidad y precaución. La acción profesional deberá sustentarse en estos principios morales muy específicos que fundamentan los códigos de ética. Profundizar en lo que significan estos principios e interpretarlos para el campo propio de las profesiones es tarea de la ética profesional que debe llevar a cabo cada profesional. Además de los bienes internos de las profesiones, están los bienes externos de las mismas, que es dinero, reconocimiento, poder y fama. Estos bienes los debe obtener el profesional como consecuencia del ejercicio de su profesión, es decir, una vez que lleva a cabo las acciones profesionales orientadas al logro del bien interno. Pues la corrupción ocurre cuando el profesional orienta sus acciones profesionales de acuerdo a la consecución de los bienes externos por encima de los bienes internos, y esto significa que el profesional ignoró su código de ética y pues por ende los principios de la ética profesional y ciudadanos a los que se debe. Los principios de ética profesional, el primero es el principio de beneficencia. Pues un profesional ético es aquel que hace el bien en su profesión, haciendo bien su profesión, afirma Horta. Esta pues es una excelente definición del principio de beneficencia, que implica dos elementos complementarios e inseparables: el hacer bien la profesión, es decir, que un profesional ético pues es aquel que desarrolla su actividad de manera competente y eficaz,
cumpliendo adecuadamente con su tarea, y por otra parte, el hacer el bien en la profesión, es decir, ejercer la profesión pensando siempre en el beneficio de los usuarios de la actividad profesional